Ya. Entonces vamos a continuar con la segunda parte de aspectos estéticos en prótesis fija, ¿no? Y hemos visto el anterior, todo lo que son los aspectos, vamos a ir pasando, los aspectos faciales. Ahí está lento esto. Un momentito, por favor. Nos hemos quedado... Hemos revisado lo que es el análisis estético facial, ¿no es cierto? Hemos visto todas las líneas verticales, horizontales, todas esas líneas de referencias que me sirven para cuando yo haga una rehabilitación, principalmente para orientarme en lo que es el borde incisal. ¿Dónde nos hemos quedado? Aquí. Aquí, ¿no es cierto? En el análisis facial hemos dicho que también hay que verlo tanto de frente como en una vista lateral. ¿Ya? En la vista lateral hemos observado la línea E, ¿no es cierto? Ah, ¿por qué está ahí? Se está pasando, a ver un momentito. Hemos visto lo que es la línea E, ¿no es cierto? Es una línea que va a ir entre la punta de la nariz y la punta anteroinferior del mentón. Se sale, no sé por qué está ahí. Un momentito, por favor. ¿Ya? Y hemos dicho que tendría que haber un espacio, ¿no es cierto?, entre esta línea y el labio superior. Aproximadamente hay un espacio de 3, 4 milímetros. Y en el inferior hay 1, 2 milímetros de espacio, ¿ya? Si trazamos esa línea. Eso es lo que tendríamos que devolver al paciente en caso de que realicemos nosotros una rehabilitación de todo el sector anterior. Generalmente esto lo logramos cuando hacemos una prótesis removible, ¿no es cierto? Cuando hay pérdida ósea, colapso del hueso vestibular, entonces muchas veces perdemos todo lo que es el apoyo óseo, ¿ya? Para el labio, ¿sí? Entonces, si queremos devolver eso, tendríamos que tomar en cuenta esta línea. Ahora, esa línea mucho depende también de la raza de la persona, ¿no es cierto? En personas afroamericanas, por ejemplo, muchas veces inclusive los labios pueden sobrepasar esta línea E. ¿Está bien? No sé por qué se va a este lado. Un botón uno por uno, ¿ya? Medio lento. Esto ya hemos visto lo anterior, ¿no? Hemos visto qué es belleza, qué es estética. No está pasando. La proporción áurea también ya hemos hablado en la anterior clase, ¿no es cierto? Hemos hecho el análisis estético facial. ¿Sí? Las líneas de referencia ya están, horizontales, verticales. Ya hemos visto para qué nos sirven, ¿no es cierto? Para ver simetría, disarmonías horizontales, disarmonías verticales, ¿ya? Y principalmente para el plano incisal, hemos dicho, ¿no es cierto? Las proporciones faciales, tercio superior, medio inferior, aquí está, ¿ya? El ángulo nasolabial, que es igual un ángulo que se va a formar entre la base de la nariz y el borde anterior del labio superior, ¿no? Entonces, toda esta pared anterior con el plano que se encuentra en la base de la nariz, que hemos dicho más o menos es 90 a 95 grados. ¿Listo? Bien. Proporciones faciales, esto va muy relacionado por si acaso en los tercios, tercio superior, medio e inferior, ¿ya?
Por lo general nos indica que los 3/3 tendrían que ser iguales, ¿no es cierto? Coincidir, pero hay que ver también aquí, por si acaso, en personas adultas o personas que tienen algún tipo de alteraciones en cuanto a la implantación de cabello, ya personas que pueden tener alopecias, entonces no tomamos en cuenta. Ahora, habría que hacer el análisis en nuestro país, ¿no es cierto? Si realmente coinciden estos 3/3. Se van a dar cuenta, y he estado observando algunos pacientes que tenemos eh, del altiplano principalmente, van a ver que el tercio medio generalmente es más amplio que el tercio superior e inferior, ¿no? Entonces, son parámetros que nos dan, pero que no en todos se van a cumplir. Tendríamos que hacer un estudio tal vez aquí, ¿no es cierto? Si es que se cumplen o qué tanto, en qué proporción se cumple, ¿ya? Bien, todo eso entonces hemos visto ya en la anterior clase y eso corresponde a lo que es el análisis facial. Hemos analizado la cara en cuanto viéndolo de frente y también viéndolo de forma lateral, ¿no es cierto? Ahora vamos a entrar a lo que es el análisis dentolabial, ¿ya? Es decir, nos vamos a enfocar ahora solamente al tercio inferior. ¿Está bien? ¿Para qué analizamos la parte dentolabial? Para restablecer la posición correcta del borde incisal, ¿ya? Y también reconstruir las longitudes apropiadas de los incisivos superiores. Si es que yo quiero hacer una rehabilitación, por ejemplo, vamos a imaginarnos, ¿sí? Quiero hacer operatoria, quiero hacer prótesis fija, de todo el sector anterosuperior, en este caso, yo tengo que saber qué longitud voy a poner a esas piezas dentarias, ¿no es cierto? Entonces tengo que hacer un análisis primero de los labios en relación con los bordes incisales. ¿Está bien? Entonces tengo que analizar ese sector que es el tercio inferior, ¿ya? Para saber cuánto tengo que aumentar, qué longitud va a tener y qué forma tiene que tener. ¿Está bien? Ahora, cuando yo analizo el labio, tengo que analizarlo al momento que sonríe el paciente, ¿sí? Y al momento que habla, que es diferente. Ustedes mismos ahorita, miren, están observando. Vean qué parte de mis dientes estoy exponiendo al hablar y al sonreír. Y cada uno de ustedes también tiene que observar eso al paciente. No tenemos que forzarlo, ¿sí? Entonces, antes de hacer el tratamiento, tenemos que tener una charla con el paciente de tal forma que yo vea que pueda sonreír y que pueda hablar con naturalidad, ¿no? Porque cuando le decimos sonríe al paciente, trate de hacer una sonrisa muy forzada, que no es una sonrisa natural, ¿no es cierto? Entonces tenemos que observar al paciente antes de realizar el tratamiento, cómo nos está hablando, cuánto de los dientes está exponiendo, ¿ya? Si expone o no expone los dientes y al momento de hablar igual. ¿Sí? ¿Qué dientes está exponiendo? Entonces, tenemos que relacionarnos con el paciente durante la fase preoperatoria, observar el movimiento durante la conversación, ver cómo se observan los dientes, si están expuestos o no al momento de sonreír y al momento de hablar. Y podemos encontrar diferentes situaciones, ¿no es cierto? Cuando al paciente le hacemos sonreír espontáneamente, puede ser que muestre un porcentaje de los dientes, puede ser que muestre todo el porcentaje de los dientes, inclusive puede tener una franja gingival, ¿ya? Como estamos observando aquí, ¿no? Esos son tipos de sonrisa que enseguida lo vamos a ir viendo. ¿Está bien? Lo ideal siempre es que coincidan, ¿no? Tanto la línea de la sonrisa, que es esta, ¿ya? Con el margen gingival y con la línea bipupilar. Y hemos trazado esta línea cuando hemos hecho el análisis estético facial, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo decida hacer una línea de la sonrisa, tengo que tratar de que sea paralelo a mi margen gingival 1 y a mi línea bipupilar. Son mis líneas de referencia, ¿sí? Que deberían coincidir las tres líneas. Pero podemos tener algunas dificultades, ¿no? Hay pacientes que pueden tener, principalmente cuando ya son adultos mayores, pueden tener una alteración en la movilidad del labio, puede tener ptosis labial, ¿no es cierto? Que significa que la tonicidad del labio no está, no se encuentra con la tonicidad correcta y por lo tanto el labio puede caer, ¿sí? Entonces miren, como en este caso, por ejemplo,
no coincide, la línea intercomensural no coincide con la línea bipupilar, ¿no es cierto? Entonces, cuando este paciente hable o sonría, no va a exponer los dientes de forma simétrica entre el lado izquierdo y derecho. Entonces, hay que tomar en cuenta y hay que anotar todo esto en la historia clínica. Les vuelvo a repetir, observamos al paciente cuando sonríe y cuando habla, porque las exposiciones dentarias no son iguales. Obsérvenme a mí misma. Miren, cuando sonrío, puedo exponer yo los dientes superiores, pero cuando hablo ya muestro cierta parte de los dientes inferiores, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que observar, ¿ya? Y esto es lo que les decía. Puede existir una asimetría, ¿no? Inclusive en el mismo paciente, entre el lado izquierdo y derecho, no se observa o no se expone la misma cantidad de superficie dentaria. Miren, en el lado izquierdo o derecho sería, ¿no? Del paciente en este caso, se expone tanto el superior como parte del inferior. En cambio, en el lado izquierdo solo el superior, ¿sí? Entonces puede haber una variación. Miren aquí, solo se observa el superior, aquí superior e inferior, y aquí se observa más el inferior, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Esto yo tengo que tomar en cuenta al momento que hago la rehabilitación. Generalmente solamente nos centramos en el sector anterosuperior cuando se trata de estética. Pero, miren, en este caso, por ejemplo, en este caso del paciente, cuando habla se ve casi el 100% de las piezas dentarias anteroinferiores. Entonces, en estos pacientes yo también tengo que tomar en cuenta todo lo que es estética en el sector anteroinferior, porque son las piezas que se van a observar, ¿no es cierto? Mucho depende también esto de la edad del paciente, ¿ya? Depende también del sexo del paciente, ¿sí? Cuando son, cada vez que son más adultos, son mayores, entonces se va observando mayor superficie del sector anteroinferior, ¿ya? De los dientes inferiores. Ahora, también esto me sirve para cuando existen restauraciones defectuosas. Muchas veces el paciente, cuando tiene una restauración defectuosa, lo que intenta es ocultar parte de las estructuras dentarias porque quiere ocultar esos defectos que existen en las coronas, ¿no? Entonces, cuando el paciente tiene defectos, ya sea de restauraciones, sean coronas, muchas veces, o de color, de forma, ¿no es cierto? Muchas veces el paciente lo que hace es tratar de sonreír, pero limitarse en la sonrisa, ¿no? Trata de ocultar, ¿ya? Entonces, cuando hay restauraciones defectuosas, el paciente, por tratar de ocultar, puede limitar la anchura de la sonrisa, uno, y lo que nosotros tenemos que hacer es devolverle un aspecto agradable, cosa de que tenga una sonrisa espontánea. Miren, en este caso, por ejemplo, restauraciones defectuosas, cambios de color, espacio interincisal. Entonces, cuando el paciente habla o cuando sonríe, se limita, ¿no? Trata de ocultarlo y hacer perder también ese hábito es complicado, no es fácil. Han estado tantos años con ese hábito de tratar de ocultar sus restauraciones defectuosas. Entonces, cuando nosotros les devolvemos ya restauraciones realmente que sean de calidad, sean estéticas, al paciente le cuesta volver a tener su sonrisa espontánea, ¿no? Normal, ¿ya? Pero eso lo tenemos que ir enseñando, ¿no? Que ya puede mostrar sus dientes, entonces tiene que sonreír con naturalidad, ¿sí? Bien. Cuando hacemos nosotros un análisis dentolabial, vamos a analizar diferentes puntos, ¿ya? La exposición del diente en reposo, que es importante, hay que tomarlo en cuenta, el borde incisal, la línea de la sonrisa, la anchura de la sonrisa, el pasillo labial y la línea interincisiva. ¿Sí? Son puntos que vamos a ir analizando uno por uno. En reposo, ¿cuánto de diente un paciente puede exponer cuando se encuentra en estado de reposo? ¿Qué significa estado de reposo? Cuando no está haciendo una oclusión, ¿no es cierto? Entonces los músculos se encuentran lo más relajado posible. Esto igual hacemos cuando tenemos que tomar la dimensión vertical, ¿no es cierto? Dimensión vertical que puede ser en oclusión o puede ser en reposo, ¿ya? Entonces le decimos al paciente, primero siempre hay que ponerle en un plano que se encuentre paralelo al piso, ¿sí?
Y le tenemos que decir que se relaje, que no contraiga los músculos, que no haga oclusión, pero que tampoco abra, ¿no es cierto? Entonces se va a encontrar en un estado de reposo. Cuando el paciente se encuentra en estado de reposo, se expone cierto porcentaje de superficie dentaria. Aproximadamente en promedio se puede llegar a exponer de 1 a 5 milímetros. Les vuelvo a repetir, depende eso también de la edad del paciente. Mientras más jóvenes son, se expone mayor cantidad de los dientes anterosuperiores. A medida que va pasando el tiempo, por el desgaste de los dientes, uno, y por la pérdida de tonicidad de los labios, de los orbiculares, entonces el labio por la gravedad va a ir cayendo, ¿no es cierto? Y se van desgastando los dientes. Es por eso que en personas ya mayores, cuando se encuentran en estado de reposo, muchas veces no se observa nada, ¿sí? No se observa nada de la estructura dental. Y en pacientes jóvenes se observa una buena cantidad de superficie dentaria. ¿Está bien? Ahora, se observa más superficie dentaria en mujeres que en varones. En mujeres más o menos 3.5 milímetros y en varones muchas veces menos de 2 milímetros, ¿no? Eso también varía en cuanto al sexo, ¿ya? Como estamos observando aquí, miren, paciente joven en estado de reposo. ¿Cuánto se observa de estructura dentaria? Miren aquí, ¿sí? Y observen las imágenes de abajo. El paciente o la paciente igual se encuentra en estado de reposo. Miren cuánto se está observando. Y a una persona de la tercera edad. ¿No es cierto? Miren, 1 milímetro. Y aquí casi nada. ¿No? No se observa absolutamente ya nada. ¿No? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta al momento igual de hacer la rehabilitación. Ustedes van a ver ahí algunos artistas, personajes famosas, que lo único que se hacen aumentar es la altura de los incisivos, precisamente por esta situación, porque en las personas jóvenes se observa mayor cantidad de superficie dentaria de los dientes anterosuperiores, ¿no es cierto? Entonces, esto permite que el paciente se vea más joven. Creo que tengo aquí una fotito, ¿eh? Aquí está, miren, el mismo paciente, ¿sí? Foto de la misma paciente. Si ustedes ven solamente ese sector dentolabial, el izquierdo o el derecho parece de una paciente más joven. Miren. Este parece de una paciente más joven, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos mayor exposición de superficie dentaria, ¿sí? A diferencia de esto. Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta cuando nosotros querramos rehabilitar. Obviamente, no nos podemos sobrepasar en cuanto a lo que es el overbite, igual hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Vamos a hablar de la línea de la sonrisa. La línea de la sonrisa puede ser baja, puede ser media o puede ser alta, ¿no? O lo mismo dicen sonrisa alta, media y baja, ¿ya? Vamos a ver. Primero, ¿qué es sonrisa? Es una expresión que se manifiesta por la contracción tenue de los músculos dilatadores del orificio bucal. Eso es una sonrisa, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de sonrisa, ¿sí? Sonrisa alta o sonrisa gingival, ¿ya? Puede ser sonrisa media o sonrisa cervical, sonrisa baja o sonrisa incisal. ¿Está bien? Miren cuánto se expone de estructura dentaria, franja gingival, estructura dentaria y menos del 50% de estructura dentaria. Vamos a ir viendo uno por uno. El 11% de las personas revela la longitud total de los dientes más una faja o franja de tejido gingival, ¿no? Esta es una sonrisa. ¿Qué tipo de sonrisa es? No me sale aquí. Sonrisa alta. Alta. ¿No es cierto? Alta. ¿Sí? Alta. Se observa entonces, en una sonrisa alta vamos a observar el 100% de la corona más una franja de tejido gingival. ¿Está bien? ¿Cuánto por ciento de las personas tiene sonrisa gingival o sonrisa alta? 11%. Sonrisa media o sonrisa cervical. ¿Cuánto por ciento de las personas tiene este tipo de sonrisa? 69%. ¿Ya? ¿Cuánto se revela de la estructura dentaria? Del 75 al 100%. Aquí estamos viendo como igual, ¿no? Un 80, 85% que se está exponiendo. ¿Ya?
y se observan las papilas interdentarias. ¿No es cierto? La mayoría entonces de las personas tiene sonrisa media o sonrisa cervical, y esto es lo más estético también, ¿no? Lo que queremos es llegar a una sonrisa media. Y esta es una sonrisa baja o sonrisa incisal. El 20% de las personas tiene sonrisa incisal, ¿ya? ¿Cuánto se revela de estructura dentaria? En este caso, miren, debe estar exponiendo menos del 50%, ¿sí? Cuando se revela menos del 75% de dientes y no se observan, miren, las papilas interdentales. En ese caso, nosotros ya consideramos sonrisa baja. ¿Está bien? Y es muy similar o va muy de la mano con lo que es el borde incisal. ¿Ya? El borde incisal se relaciona con la línea de la sonrisa. ¿Está bien? Es una línea curva imaginaria. ¿Qué es este borde incisal? Es una línea curva imaginaria que sigue el trayecto de los bordes incisales. Por eso se llama borde incisal, ¿no es cierto? Bordes incisales y la cúspide de los caninos del sector superior. Entonces estamos considerando a los bordes de los incisivos y a la cúspide de los caninos. ¿Está bien? Ahora, esta línea tendría que coincidir con la curvatura del borde interno del labio inferior. Enseguida les muestro las imágenes, ¿ya? Miren. La línea del borde incisal, hemos dicho que está dado por los bordes de los incisivos y la cúspide de los caninos, ¿no es cierto? Debería coincidir con el borde del labio inferior, miren, ¿sí? Y también debería coincidir, tenemos otra línea de referencia por si acaso, con la unión de los puntos de contacto, ¿ya? Entonces, esas tres líneas deberían coincidir y ser paralelos para que haya una armonía y todas las restauraciones que hagamos sean más estéticos. Miren aquí. ¿Coincide? Sí, ¿no es cierto? Borde incisal con el borde inferior, o perdón, con el borde superior del labio inferior. ¿Sí? O borde interno también. ¿Está bien? Ahora, vean en la siguiente imagen, en la imagen de abajo. ¿Coincide este borde incisal con el labio inferior? No coincide, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos una curva que está invertida, ¿no? No se encuentra paralelo al labio inferior. Lo ideal es que se encuentre paralelo. Y aquí está. El borde incisal puede ser plano, como estamos observando aquí, miren. No es estético, ¿sí? O puede ser también inverso, que ya no solamente sea plano, sino sea también cóncavo, como hemos visto en este caso. Miren, cóncavo, ¿no? Entonces, el borde incisal, lo ideal es que coincida y sea paralelo al labio inferior. Pero existen casos donde puede ser plano, como estamos viendo aquí, o puede ser inclusive inverso, ¿no es cierto? Inverso, de tal forma que nosotros vemos cuando el paciente sonríe, no tiene una sonrisa que sea armoniosa y estética, ¿no? Nuevamente estamos viendo los tipos de sonrisa. Hemos dicho que hay alta, media y baja, ¿no? Generalmente en las mujeres, ya donde hay más exposición de estructura dentaria, generalmente tienen sonrisa alta y media, ¿sí? La mayoría de las mujeres. Y hay mayor cantidad de hombres que tienen la sonrisa baja. Otro punto que tenemos que tomar en cuenta, la anchura, ¿está mal esto? Es anchura por si acaso ya, anchura de la sonrisa o anchura de la sonrisa. ¿Qué significa esto? Esto significa los números de dientes que se van a observar cuando el paciente sonríe, ¿sí? Miren en estas imágenes. Cuando el paciente sonríe, ¿cuántos dientes se observan? De 6 a 8 dientes, ¿no? En este caso se observan como 10 dientes, porque ya estamos observando hasta los premolares, inclusive molares, vamos a observar. Y aquí, donde se observan ya más, 12 dientes, aquí se observan hasta los molares, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué me interesa saber cuántos dientes se observan cuando el paciente sonríe? Generalmente, en una sonrisa se observa hasta el segundo premolar. Es lo normal, digamos, ¿no? Es un promedio, ¿ya?
Pero hay pacientes que sí van a exponer hasta los molares cuando sonríen, ¿no es cierto? Y aquí tenemos que tomar en cuenta, principalmente cuando yo hago una restauración, una corona, puede ser metal cerámica, que muchas veces lleva un collar metálico. ¿Está bien? Entonces, esto me sirve para estética, porque muchas veces cuando son piezas posteriores decimos, no lo va a ver el paciente, no lo va a ver nadie. Como son dientes posteriores, no tengo que tomar mucho en cuenta lo que es la parte estética, ¿no es cierto? Y solamente nos abocamos al sector anterior. Pero sí hay pacientes que cuando sonríen muestran hasta el segundo molar, ¿ya? Entonces, ahí sí yo tengo que tomar en cuenta la parte estética. Y en prótesis fija, ¿cómo puedo tomar en cuenta la parte estética cuando realice coronas? ¿Qué tipo de coronas voy a realizar? Por ejemplo, si yo hago un metal cerámica, muchas veces la parte cervical nos entregan en el laboratorio con una franja metálica a nivel cervical, que en el sector posterior puede no observarse, pero yo antes de mandar a hacer al laboratorio, tengo que ver, le digo al paciente sonría y tengo que ver si se va a ver su molar, porque si se va a observar el molar y el protesista me envía con una franja metálica, que muchas veces lo hacen, que no está mal, ¿sí? Solamente eso afecta a la parte estética, ¿ya? Entonces, el paciente va a sonreír y se va a observar la parte metálica, ¿no es cierto? En esos casos, yo tengo que tomar en cuenta todo lo que es la parte estética, ¿ya? Entonces, por eso, antes de hacer algún tipo de rehabilitación, planificar el tratamiento que voy a realizar, yo tengo que observar la anchura de la sonrisa para ver si se observa hasta molares o no. ¿Está bien? Otro punto que tenemos que tomar en cuenta, el pasillo labial o también se llama corredor bucal. ¿Qué es este pasillo labial o corredor bucal? Son espacios negativos, ¿ya? Que aparecen entre la superficie vestibular de los dientes superiores, aquí estamos viendo, superficie vestibular de los dientes superiores y posteriores, ¿no es cierto? Y los ángulos de la boca. Ustedes observan en los costados un espacio más oscuro. Ese es el pasillo labial o corredor bucal, ¿ya? Que se va a dar como una sombra en ese sector, ¿no es cierto? Una sombra que se va a dar, como dice aquí, por la cara vestibular de los dientes pósteros superiores, como estamos viendo, y los ángulos de la boca, ¿no? Entonces, esa sombra se llama pasillo labial o corredor bucal, que siempre están presentes en una sonrisa armoniosa. ¿Está bien? Miren aquí. ¿Dónde estamos? ¿Qué observan, por ejemplo, aquí? Miren, ¿hay esa sombra? Sí, existe, ¿no es cierto? Pero miren en este caso, en la imagen del medio. Hay esa sombra, sí, pero exageradamente. Entonces, cuando hay mucho espacio, ¿ya? Entre la cara vestibular de los molares superiores y el ángulo de la boca, entonces pareciera que le faltara dientes, ¿observan? ¿Sí? Entonces tiene un pasillo o un corredor bucal muy amplio, por eso me dice corredor bucal ancho. Y ahora, ¿qué observan en esta imagen? En el lado derecho. No hay esa sombra, ¿ven? El pasillo bucal o corredor bucal se encuentra ausente, ¿sí? Entonces, ¿qué apariencia me da en este caso? Aquí está bien, aquí pareciera que le falta dientes, de aquí que pareciera que le sobrara dientes, ¿no es cierto? Pareciera que todo la boca estuviera lleno de dientes, entonces eso me da un aspecto artificial, no se observa natural en el paciente. Y esto tengo que tomar en cuenta igual al momento que yo haga mi rehabilitación. Si yo voy a hacer, por ejemplo, coronas de todo el sector posterior, yo tengo que ver que exista un pasillo bucal, pero que no sea cruzado, ¿ya? Entonces, muchas veces cuando las coronas me lo hacen demasiado gruesas, muy convexas, puede cerrar o puede eliminar ese pasillo bucal, y entonces cuando el paciente sonría, se va a ver muy artificial su sonrisa, ¿sí? Entonces, a tomar en cuenta igual lo que es el pasillo o corredor bucal. Aquí estamos observando, ¿no? Miren. No se observa el pasillo, exagerado, ¿no es cierto? Corredor bucal. Miren, pareciera que le faltara dientes, ¿no es cierto? Miren, porque hay espacios negros demasiado amplios. Y aquí ya no hay. Parece que tuviera más de los 32 dientes que tenemos que tener. ¿Sí? Aquí lo mismo, miren. ¿Cómo ven aquí?
¿Está bien? ¿No hay corredor bucal o es exagerado? ¿Qué dicen, chicos? A ver. Es ¿Cómo está? exagerado, doctora. Es muy ancho, ¿no es cierto? El pasillo bucal es demasiado ancho, ¿sí? Entonces pareciera que estuviera desdentado este paciente, desdentado parcial posterior, ¿no es cierto? Y miren aquí, ¿hay corredor bucal o no hay? No existe, No hay, doctor. ¿sí? No hay. Pareciera que estuvieran los dientes sobrando, ¿no es cierto? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Otro punto que tenemos que tomar en cuenta es, por si acaso, la línea media, ¿ya? La línea media, ya hemos hablado de la línea media facial, ¿no es cierto? Que tendría que coincidir con la línea media interincisal. ¿Está bien? Entonces, lo ideal es que coincidan ambas líneas, ¿ya? Pero muchas veces no logramos hacer coincidir o no coincide en el paciente, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver aquí. Observen, miren aquí. Vean, coincide la línea media facial con la línea media interincisal. Y este es un famosísimo, ¿no es cierto? Vamos a ver, miren. Sí, se ha movido un poquito, pero observen. No coincide, ¿no es cierto? Miren, ¿dónde está la línea media? ¿Y dónde se encuentra su línea interincisal? ¿Ya? Vamos a ver otro. Miren aquí. Todo perfecto, pero vamos a ver. Se ha movido un poquito, no sé qué ha pasado con estas líneas. Pero ven, ¿coincide o no coincide? No, doctora. ¿Cierto? No coincide, ¿sí? Pese a eso, y de muchos quizás no coinciden, pero pese a eso, cuando nosotros observamos en general toda la parte facial, puede no afectar mucho. ¿Cuánto yo tengo? No está aquí. Se movió. A ver. ¿Cuánto yo tengo para que la línea media pueda no alterar todo lo que es la parte estética? No sé si está aquí, a ver. Máximo, ¿ya? Máximo tendría que haber una discrepancia de 4 milímetros entre la línea media facial y la línea interincisal. La discrepancia máxima debería ser 4 milímetros. Cuando es mayor a 4 milímetros, aparte de ser perceptible, ¿sí? Afecta la parte estética. Entonces, no nos hagamos problemas si no coincide en medio milímetro, en 1 milímetro, 2 milímetros, no va a pasar nada. Muchas veces, por tratar de hacer coincidir, lo que hacemos es hacer nuestras restauraciones de tal forma que se encuentren oblicuas. Y eso sí afecta todo lo que es la parte estética. ¿Ya? Entonces, es mejor que no coincida, pero hacerlo de la forma correcta, ¿sí? No tratar de desviar la línea interincisal. ¿Ya? A veces suelen hacer eso y eso nos va a dar resultados peores. ¿Está bien? Ya. Bien, todo eso en cuanto al análisis dentolabial, ¿ya? Veamos un poquito de lo que es el análisis dental. ¿Está bien? Ya hemos visto el análisis dentolabial, qué puntos o qué consideraciones tengo que tomar en cuenta en cuanto al borde incisal, a la línea de la sonrisa, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver qué consideraciones tendría que tomar en cuanto a la morfología dentaria, al tamaño dentario, ¿ya? Entonces, a todo lo que es el análisis dentario. Hay un punto que lo llaman percepción de ilusión óptica. Muchas veces nosotros sí podemos modificar el tamaño, el color, ¿no es cierto? La longitud, el ancho de los dientes. Pero va a haber situaciones donde yo no pueda modificar eso, ¿ya? Y yo puedo modificar la longitud o cómo se va a observar el diente mediante una percepción de ilusión óptica, como cuando ustedes van al circo, ¿no es cierto? Muchas veces nos hacen magia
y en realidad hacen cosas y nosotros observamos otras cosas, ¿sí? Puede haber una variación, podemos lograr una variación dimensional a través de modificaciones en la superficie y el contorno de la estructura dentaria. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, miren, si yo tengo esta estructura dentaria, ya he hecho una corona, ¿ya? Y el laboratorio me ha entregado una corona que se ve tal vez muy ancha, ¿no? Me voy a imaginar que las coronas se ven demasiado anchas, ¿sí? Yo no puedo ya modificar eso, el tamaño. Aparte es el espacio que tiene mi paciente. Pero haciendo algunos retoquitos, yo puedo hacer que esa corona se vea no tan ancha, que se vea más angosta o que se vea más corta, ¿no? Entonces, ¿cómo logro yo eso? Haciendo algunos retoques, ¿ya? Principalmente en esta línea de transición donde se une entre la cara vestibular y las caras proximales, ¿no? Entonces, agarramos muchas veces una fresita delgada, y lo que hago es desgastar, ¿ya? Las partes proximales, pero solamente cambiando el ángulo de esta línea de transición, que en un inicio se puede encontrar aquí, justamente en la unión entre la cara vestibular y la cara mesial en este caso, ¿ya? Y esa línea yo lo tengo que llevar más hacia el centro, ¿no es cierto? Entonces no estoy haciendo un espacio en la parte interincisal, no hay espacio. Lo único que estoy modificando son la posición de las líneas de transición, ¿ya? Entonces, eso va a hacer que mi diente se observe más angosto. Aquí está, miren, estas son las líneas. Quizás en un inicio aquí se encontraba esa línea. Entonces yo agarro una fresita y modifico la posición de estas líneas de transición. Entonces mi cara vestibular prácticamente solamente se va a observar desde aquí, miren, esta parte. Ya no desde aquí, ya no todo esto, solamente desde la línea de transición, que es lo que me va a dar la luz, ¿no es cierto? El reflejo va a ser solamente de este sector, por lo tanto el diente se va a ver más angosto. Ahora, ¿qué pasa si esta línea de transición es completamente recta y se encuentra aquí, justo en la parte interincisal? El diente se va a observar más ancho, porque el reflejo que me va a dar va a ser de todo ese sector, ¿ya? Otra forma de igual hacer que las piezas se vean más largas, más cortas, es modificando en cuanto a lo que son las líneas en la macro y micro textura, ¿ya? Tanto líneas horizontales y verticales, ¿sí? En la macro textura nosotros sabemos que existen, ¿no es cierto? Los mamelones, la pronunciación de los mamelones, como estamos viendo aquí, miren, es en cuanto a la macro textura, ¿no es cierto? Los rebordes en la parte media igual y en el otro reborde, en la cara vestibular, ¿sí? Miren esto, completamente liso. Entonces, esto no le da, primero que no le da una apariencia estética a la estructura dentaria, no pueden ustedes realizar coronas de ese tipo. Tiene que tener su macro y micro textura, ¿ya? Tiene que tener la forma de la estructura dentaria como es en realidad. Miren esto, completamente liso y pareciera más grande, más voluminoso, ¿no es cierto? Porque le refleja la luz como un espejo, ¿ya? No tiene todo lo que es la macrotextura, no tiene la forma que tiene que tener la superficie dentaria en la cara vestibular. Y la microtextura se refiere, esta es la microtextura, ¿no? Aquí se refiere a lo que son estas líneas. ¿Observan estas líneas delgaditas horizontales? ¿Sí? Eso igual tenemos que reproducir cuando hagamos alguna restauración o alguna corona, ¿ya? Aquí igual se observa clarito, miren, líneas horizontales. Y eso se tiene que reproducir en las coronas, en las restauraciones. Esto me va a dar un aspecto estético y un aspecto natural, a diferencia de esto, ¿no? Que no tienen ni macro textura y no tienen ni micro textura. Una superficie completamente lisa. Entonces tenemos que mejorar eso. Miren, aquí se nota bien la macrotextura. ¿Observan? Estas partes que son más pronunciadas. Aquí también, miren. Más pronunciado, más pronunciado, más pronunciado. ¿Sí? Y esto está más cóncavo. Esta parte aquí tenemos como unos surcos. ¿No es cierto? Y la microtextura
no se observa muy bien aquí, pero son líneas horizontales. ¿Está bien? ¿De qué forma nos puede ayudar todo lo que es la percepción óptica? Mire. A ver, ¿quién me dice? ¿Estas líneas se encuentran paralelas? ¿Sí o no? No, doctorita, no se encuentran paralelas. ¿Segura? ¿Y los otros cómo ven? A ver. ¿Están paralelas o no? Sí, doctora. ¿Sí? Sí, doctora, están paralelas. Segura. Porque yo igual no lo veo paralelo. Pero a ver, vamos a ver. Mire. Se modifica estas líneas. Debería coincidir. Pero si vemos, cuando nosotros vemos directamente, pareciera que no estuvieran paralelos. Pareciera que estuvieran algunos convergentes y algunos divergentes. ¿No es cierto? Yo igual veo eso. Pero cuando nosotros analizamos, ponemos las líneas como tienen que ser, van a ver que sí están paralelas. ¿Qué es lo que nos hace ver que no se encuentran paralelas? Las líneas, miren. Estas líneas que tengo aquí, que son oblicuas, esas líneas me permiten ver que la imagen se vea o más estrecha o más ancha. Lo mismo aquí, miren. ¿Cuál de estas dos líneas es más grande? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Qué creen? La de arriba, doctora. Se observa más grande, ¿no es cierto? Se ha modificado esto, pero está mal esto. Pero si nosotros ponemos aquí líneas, van a observar que las líneas son del mismo tamaño, ¿sí? Tanto la de arriba con la de abajo son de la misma longitud. Pero ¿qué observo yo cuando veo sobre esta imagen, que es como una riel, ¿no es cierto? Observo que esta es más grande que esta. Eso se llama percepción óptica, ¿no es cierto? Es lo que estoy observando, pero que en realidad no es. ¿Dónde estamos? Ya termino. Entonces yo puedo modificar, ¿ya? Puedo hacer lo mismo en la estructura dentaria. Puedo modificar la superficie vestibular, puedo modificar los contornos de la línea de transición, ¿ya? Para que la pieza dentaria se observe o más grande o más pequeña, o más ancha o más angosta. Si la superficie, por ejemplo, es plana, se va a observar más grande, porque la luz refleja en toda esa superficie plana. En cambio, si la superficie es convexa, como estamos observando aquí, la luz solamente va a reflejar esta parte del medio y lo demás me va a dar sombra, ¿no? Entonces, la estructura dentaria se va a observar más angosta, ¿ya? Tanto en sentido mesiodistal, también puedo hacer eso en sentido cérvico-incisal. ¿Está bien? Miren, es lo que les decía, ¿no? Cuando se encuentra convexa, solamente observamos esta parte, donde está reflejando más luz. En cambio, cuando se encuentra plana, observamos toda la superficie. ¿Está bien? Aquí me dice, miren, al aumentar el área plana de la superficie vestibular y reducir la convexidad, se tendrá un aumento del reflejo directo de la luz y, por tanto, la sensación de un diente más ancho. ¿Sí? Entonces eso yo puedo modificar. Ahora, en el caso de que sea convexo, si aumentamos la convexidad de la superficie vestibular, disminuye el reflejo y nos va a dar la percepción de un diente más angosto. Otro punto que tengo que tomar en cuenta cuando analizamos la estructura dentaria es la forma, ¿ya? Tengo que ver siempre qué tipo de dientes tiene el paciente. No todos los dientes tienen la misma forma, depende del paciente. Hay algunos que pueden tener la forma cuadrada, otros triangular y otros ovalada, ¿no? Y eso tienen que tomar muy en cuenta principalmente cuando ustedes hagan sus restauraciones en operatoria y cuando manden en prótesis fija y le exijan al protesista,
¿sí? No todos los dientes, algunos tienen ya una forma de diente de hacer con unas planillas y ya creo que con eso hacen todo. No, los dientes son de diferente forma. En cada paciente puede variar, ¿ya? Si es cuadrada, tiene diferentes características. Si los dientes son triangulares, tiene otras características. Y si es ovalada, tiene otras características. Por ejemplo, miren, si fuera un diente de forma cuadrada, ¿qué tengo que analizar? Primero observen cómo se encuentra un diente cuadrado. Tanto los lóbulos mesial, distal y medio están sobre un mismo plano, rectos. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo realice un diente o restaure o rehabilite un diente que sea de forma cuadrada, prácticamente se van a encontrar al mismo nivel los tres lóbulos y las depresiones, tenemos aquí dos depresiones, ¿no es cierto? Y miren, el borde incisal va igual, es recto, ligeramente de mesial a distal, se inclina, pero es recto. ¿Sí? Eso pasa en un diente cuadrado. Entonces, si yo veo que la forma es cuadrada, tengo que darle esta anatomía. ¿Ya? Diente cuadrado. Ahora vean triangular. ¿Cómo es un diente triangular? Este por si acaso es una imagen cuando yo lo veo desde el borde incisal, ¿no es cierto? Entonces, agarro mi dientecito y veo desde el borde incisal. En un paciente yo puedo ver con un espejito. El espejo lo pongo en el borde incisal y observo. ¿Qué van a observar en un diente triangular? Yo decido que es un diente triangular, muy bien. Entonces, ¿cómo voy a restaurar o rehabilitar la cara vestibular? ¿Cómo tiene que ser la cara vestibular? Cuando yo lo vea desde el borde incisal, van a ver que tiene como una concavidad. ¿Sí? Observando desde el borde incisal, van a ver que la cara vestibular tiene una concavidad. ¿Qué quiere decir? Que el lóbulo medio se encuentra más deprimido. ¿Y cuáles son los que van a estar más pronunciados? El lóbulo mesial y el lóbulo distal. ¿Está bien? Entonces, este tipo de dientes tienen una depresión en el medio, miren. Tienen como una depresión. ¿Listo? ¿Y el borde cómo es? El borde ya no es plano, como en los dientes cuadrados. El borde por lo general es cóncavo. Entonces, cuando yo rehabilite ese tipo de dientes, miren, ahí está, diente triangular. Tiene una depresión mayor en la parte media, más pronunciados lóbulos mesial y distal. Y por lo general esto es ligeramente cóncavo, el borde incisal. ¿Está bien? Y si fuera un diente oval, ¿qué características tienen? Ahí está, miren. Cuando yo lo veo desde el borde incisal, la cara vestibular es convexa. ¿Ven? Es decir, que el lóbulo medio está bien pronunciado, ¿no es cierto? Entonces la cara vestibular resulta ser convexa. ¿Y cómo es mi borde? Igual, convexo. ¿Ven? Convexo. Entonces no es lo mismo rehabilitar, restaurar un diente que tenga una forma cuadrada, un diente que tenga una forma triangular y un diente que tenga una forma ovalada. Y todo eso tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Cuando nosotros hagamos una sola coronita, digamos, de una pieza dentaria, tengo que ver la pieza vecina, cómo está, y tengo que clasificar. ¿Es un diente cuadrado? ¿Es un diente triangular? ¿Es un diente oval? Y de acuerdo a eso, tiene que tener las características que implica cada uno de ellos. ¿Listo? Bien, aquí está, miren, un diente oval. Vean, el diente oval sí es convexo, tanto en el borde incisal como en la cara vestibular, ¿no? Es muy diferente, observen, al diente triangular, miren. ¿Qué pasa si yo le mando al protesista y resulta que este diente me entrega con un diente que tenga características de un diente oval? Absolutamente no va a coincidir para nada con los dientes vecinos, ¿no es cierto? Entonces no se ve armonioso y no vamos a lograr la estética que requerimos, ¿no? Aquí tiene que haber como una línea y como si en esa línea hubiera un espejo, ¿ya? Tanto el lado izquierdo y derecho se tienen que parecer, principalmente en los incisivos centrales, y con eso recién vamos a lograr nosotros que exista una armonía en todo lo que es la sonrisa. ¿Está bien? Ya, chicos, ¿alguna consulta que tengan?